Bienvenida Sofía Saulesleja a Reflexiones TESI. Sofía es integrante del equipo de Educación Sexual Integral de la Dirección de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires. Es doctora por la Universidad de Salamanca en la línea de investigación en Antropología, Género y Diversidad Cultural. Es magíster en Antropología Aplicada por la Universidad de Salamanca. Es graduada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires y es profesora de Educación Primaria por el Instituto Superior de Formación Docente, número 112, donde ambas somos formadoras de docentes también ahí. Así que además somos colegas. Bienvenida Sofía, muchas gracias por estar en Reflexiones ESI. Gracias, Adriana, por la presentación y por la invitación. También es un gusto estar compartiendo el espacio. Bueno, vamos con una de las primeras preguntas para pensar en estas reflexiones, que es la interseccionalidad. Bien, bueno, vamos a empezar pensando en nuestras aulas, ¿sí? Seguramente alguna vez en nuestras aulas nos encontramos teniendo que resolver algún conflicto porque las características de algún estudiante eran motivo de discriminación o quizás nos encontramos con alguna práctica injusta, no sé, saber que no lo invitan a algún cumpleaños por algún motivo, o que se reparten roles dentro de un acto escolar, o que hay algún estudiante caracterizado o estigmatizado como el que siempre genera problemas, o las quejas, o nos encontramos con quejas porque hay que acomodar una clase o un paseo en función de alguien que no pueda acceder o por dinero o por alguna dificultad motriz. Esto se tiene que ver, bueno, nuestras aulas son heterogéneas, ¿sí? Eso es importante entender, y vemos que hay heterogeneidad en la vida social, ¿no? Las personas tenemos diferentes características. Y podemos decir que esas características, ¿no? Esas diferencias que tenemos, algunas de ellas se han ido jerarquizando y se vuelven algunas, digamos, referentes de lo normal, ¿no? Una palabra, un concepto que nos termina generando tanta complicación, ¿no? En nuestras aulas, en la tarea educativa. Bien, estas diferencias se jerarquizan y se generan distintas desigualdades. Desigualdad, encontramos desigualdad de género, desigualdad de clase o de condición socioeconómica, de origen sociocultural o condición sociocultural, de edad. Bien, la interseccionalidad es una perspectiva, un enfoque que lo que nos permite es analizar cómo esas diferentes desigualdades se relacionan, ¿no? O sea, por eso interseccionalidad, ¿no? Se interseccionan, se entretejen, se cruzan. Y ese cruce lo que genera es, opresiones particulares, ¿sí? Que las vivimos, digamos, las personas o los grupos sociales. Recién hablaba de esta idea de lo normal. Bueno, podemos pensar, bueno, Kimberly Crenshaw, que es la que acuña este concepto de interseccionalidad, recuperando análisis y, digamos, análisis y reclamos de las feministas, lesbianas, negras, estadounidenses. Ella nombra, ¿no?, interseccionalidad y dice, bueno, podemos pensarla en términos de calles que se entrecruzan. Y acá invito a que pensemos, ¿no? La calle de los géneros, la calle de la clase o condición socioeconómica, de la etnia o condición sociocultural, de las edades, de las capacidades, bueno, o sea, tienen que ver con relaciones de poder, por supuesto, también, se cruzan y van generando estas diferentes opresiones y privilegios, que en definitiva, privilegios o condiciones también podríamos llamar, ¿no? Que en definitiva lo que hacen es, hacer que haya vidas que pareciera que valen más que otras, y bueno, desde la educación sexual integral lo que queremos lograr es sociedades más justas e igualitarias. Entonces, esta perspectiva interseccional o análisis interseccional nos ayuda a ampliar la mirada
respecto de la diversidad, ¿no? De uno de los ejes de la educación sexual integral. Justo te iba a preguntar por qué era importante tenerla en cuenta para enseñar la ESI. Justo diste Bien, bueno, ahí va. Como decía, ¿no? Cuando comenzamos con la ESI, la diversidad estaba más ligada, y está perfecto que así lo sea, ¿no? Más ligada a la orientación sexual, a la identidad de género, ¿no? La propuesta ahora tiene que ver con, desde la perspectiva interseccional, pensar cómo la diversidad sexogenérica se relaciona con estas otras categorías que mencioné. ¿Sí? La edad o generación, la clase, la etnia o condición sociocultural. Es decir, ampliamos esa mirada respecto de la diversidad. sumamente interesante para poder pensarla tanto desde la ESI como la enseñanza de la ESI, pensando en esto de transversal, integral, ¿no? Y me quedé pensando cómo podemos acompañar a todas esas diversidades, ya sea nosotros docentes, amigos, compañeros, colegas, familiares, que desde nuestro rol. Primero de Bien. construirnos. Sí, tal cual. Bueno, bien. Algo importante para tener en cuenta es esto, ¿no? O sea, desde esta propuesta de ampliar la mirada respecto de la diversidad tiene que ver con no pensar que el otro o la otra, el otro es el diverso a quien hay que incluir, ¿no? O sea, esta mirada lo que hace es, bueno, todos somos, todas somos otras, otres, y la idea es pensar un mundo donde quepan todos esos mundos, ¿sí? No por ser docentes estamos por fuera de esa heterogeneidad, ¿sí? La idea es romper, transformar esa mirada respecto de lo normal. Entonces, pensando en las puertas de entrada de la ESI, si pensamos, ¿no? en la reflexión sobre nosotras mismas, como decías recién, ¿no? Primero de construirnos, bien, y también pensar, bueno, cuánto trabajamos las personas, ¿no? Las docentes, la docencia es, digamos, claramente feminizada. Bueno, pensar cuánto trabajamos, cómo se distribuyen en nuestros propios hogares las tareas de cuidado, en los espacios educativos, ¿sí? ¿Quiénes son? O sea, cómo se distribuyen los roles en la cotidianeidad, en los espacios educativos, en los actos también. ¿Y qué pasa en los hogares de nuestras estudiantes y compañeras, compañeros de trabajo? ¿Cómo repercute esa distribución de tareas en nuestro poder adquisitivo? ¿No? Y acá vemos cómo el género, la clase, la posición socioeconómica se interrelacionan, ¿sí? O sea, no pensarnos solamente como mujeres, por ejemplo, sino también como mujeres trabajadoras, ¿sí? Después, pasando a la puerta de la enseñanza de la ESI, un ejemplo sería, por ejemplo, el abordaje de las violencias por razones de género, eh, y ahí tenemos, no sé, el tema del género, la clase también, y la edad, fundamental. Cuestión que Sí, no distingue clase social, ya lo sabemos. tal cual, sí, que muchas veces está esta idea de que es algo, ¿no? que le sucede a los sectores populares, por ejemplo, a la clase trabajadora, em, y a veces se minimizan algunos aspectos, algunos asuntos que tienen que ver con esto porque se piensa, bueno, es algo de ese sector social, no se le da la importancia que tienen esos temas. Después pensando en el desarrollo curricular, ¿no? Siguiendo con la puerta de la enseñanza de la ESI y situándonos por ejemplo, en secundaria, qué bibliografía estamos dando, si son todos autores, varones del norte global, burgueses, ¿sí? Y acá tenemos el origen sociocultural, la clase, el género, bueno, cómo se sigue enseñando el sistema reproductivo, ¿no? Que se sigue llamando sistema reproductivo, los cambios en la pubertad, ¿no? Género y edad, vemos cómo las calles de género y edad se relacionan. También
la enseñanza de las efemérides o las fechas patrias, que seguimos hablando de los padres de la patria, esto en todos los niveles, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con las mujeres de la clase trabajadora? Tenemos, bueno, no sé, la recuperación de María Remedios del Valle como mujer negra, pobre y guerrera, ¿no? Como ejemplo para el abordaje. Muchos estereotipos, ¿no? No, no, me dejaste pensando en esto de los autores, ¿no? Del sistema reproductor. Tenemos dos reflexiones, Ceci, muy interesantes al respecto. Una de María Eugenia Fortunato, que habla justamente de cómo se enseña ESI desde este modelo biologicista, y otra de Damián Martínez, que plantea esto de la literatura, ¿no? Cómo elegir la literatura para la ESI sea transversal e integral. Me quedé pensando en Sí, esto. Las efemérides con todos sus estereotipos, ¿no? El padre, vos lo decías, justamente eso, mujer negra, pobre. Macacha Güemes, que ni siquiera sabemos el nombre, que era Macacha era el seudónimo. ujú, Hay un sí, montón. Ejemplos tal desbordados. cual. Tal cual. Y material, bueno, tenemos la colección, ¿no? De género de la patria, o sea, material para trabajarlo en los tres niveles hay. El tema es eso, ¿no? Cómo cambiamos la perspectiva, o sea, la importancia de trabajar no solo con cómo lo instrumentalizamos, o sea, cómo implementamos, porque materiales hay, ¿no? Bueno, cómo hacemos ese cambio de perspectiva, esa transformación eh, más epistemológica, podríamos decir, entre docentes, compañeras, compañeros. Bueno, en la educación física también, ¿no? El no dar posibilidad de elección, ahí el edadismo a full, ¿no? Recién hablábamos de la calle, de las edades, que haya deportes para cada género. En educación física se entrecruza, bueno, género, edad, capacidad, el tema de los cuerpos también. Bueno, recién comentabas esto de la literatura. Nos podemos preguntar, las personas de piel marrón, ¿qué papeles asumen en la literatura, en las series, películas? Tenemos igualmente acá bueno, hubo recientemente películas o incluso en Samba, que es un caso que para mí es muy interesante para pensar en esto, en cómo se puede implementar la perspectiva interseccional en Samba, que siempre la voz la tenía él y su amiga era niña, ¿no? No tenía nombre, y era la que estaba ahí acompañándolo todo el tiempo. Ahora se conoce el lugar, ese capítulo es súper recomendable para ver. Ella se planta y dice, ahora hablo yo, y cuenta su historia, y dice su nombre, ¿sí? Una niña o sea, afrodescendiente, que dice, bueno, me llamo Saturnina. Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos transformar los contenidos desde la perspectiva interseccional. Bueno, después pensando en la vida institucional, o sea, primero decíamos, ¿no? Reflexionar sobre nosotras mismas, intentar repensar los contenidos y también la vida institucional es central. ¿Por qué? Porque si solamente trabajamos, ¿no? En el aula con los contenidos, pero después se sigue reproduciendo, por ejemplo, el concurso de reinas y reyes o del mejor tal o cual cosa, ahí también, ¿no? Vemos como el tema de el origen sociocultural, la clase, siguen apareciendo como jerarquizadores, o sea, de la diferencia. Bueno, si valoramos o no la palabra de los niños, niñas, niñas en la escuela, qué acuerdos de convivencia se logran en la secundaria, por ejemplo, respecto de la vestimenta. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos. Y por último, ¿cuál es la relación entre escuelas, familias y comunidad? ¿Sí? ¿Cuál es el trato que tenemos con las familias? ¿Cómo las consideramos? ¿No? Si son mujeres, LGBTI+, migrantes, campesinas, de pieles oscuras, cuerpos gordos, digamos. ¿Hay diferencias en los tratos según quiénes sean esa familia? Seguimos pensando en, por ejemplo, en las reuniones de padres,
sabemos que en las reuniones Las reuniones de padres, familia sería en este caso, claro, sí, 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 por que son eso, múltiples y diversas también, ¿no? Ya que venimos tal cual. del Día de la Madre, Tal Día cual. del Bueno, Padre. estos son, sí, tal cual, algunos de los ejemplos, esto, de cómo pensar en si estamos reproduciendo desigualdades en nuestra cotidianeidad escolar, bueno, cómo poder detectarlas, visibilizarlas e intentar transformarlas. Es, digamos, una práctica que tiene que ser construida. Porque como concepto, como perspectiva, recién ahora, o sea, en los últimos años, en las formaciones del Info, de los distintos postítulos que está habiendo en todo nuestro país, es una perspectiva que se está incorporando ahora, ¿sí? Entonces está todo por hacer. Por eso es muy importante también que que la pongamos, que la movilicemos en nuestras aulas y también que la registremos. Eh, el registro de las actividades que se van haciendo, de las propuestas que se van haciendo es sumamente importante. ¿Por qué? Para poder compartirlo con otras, con otros, para multiplicarlo. Y el registro también nos sirve para repensar nuestras prácticas docentes, que podemos mejorar, que podemos volver a replicar, ¿no? Y siempre pensando en esto de que uno considera una actividad para un grupo y no siempre se puede aplicar algo a otro porque es algo situado. Me venía esta cuestión a la mente. Te veo con ganas de decir más cosas. ¿Puede ser? No, bueno, sí, fundamental. Y que, a ver, sepamos que fortalecer la ESI tiene que ver con ir haciendo un camino al andar. O sea, esto que decís del carácter situado, central, o sea, fundamental, pensarnos en esto a nivel territorial, ¿no? E ir haciendo camino al andar. Pero eso, o sea, no nos tiene que inmovilizar, ¿no? O sea, muchas veces el miedo a equivocarnos puede hacer que nos inmovilicemos. Bueno, no, o sea, esto lo vamos construyendo entre todas, todes. Bueno, hay un estudio de Eleonora Faur y Mariana Favari, de escuelas que, digamos, del 2018, escuelas que enseñan ESI, que, o sea, lo que hacen es tomar las voces, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Recuperan las voces de quienes están recibiendo ESI y la demanda por la educación sexual integral, sobre todo en jóvenes, es enorme y agradecen muchísimo cuando existen esos espacios en donde docentes trabajan ESI. ¿Sí? O sea, vamos haciendo camino al andar, pero sepamos que es eso sí, un derecho que además es demandado por las propias jóvenes. Entonces, si bien quizás siguen existiendo esa idea de que hay resistencias, bueno, pensar de qué manera trabajar, porque muchas veces parten del desconocimiento. Entonces, creo que es fundamental acercarnos a las familias, que también se ha trabajado, ¿no? en estas reflexiones en otro momento, o sea, acercarnos a las familias desde la proximidad, ¿sí? O sea, no tanto con el cuerpo de la ley, bueno, hay que cumplirlo porque es una ley, eso muchas veces distancia, sino contarles de qué se trata, ¿sí? Muchas veces es muy tranquilizador, por ejemplo, en nivel inicial, leerle los NAP es sumamente tranquilizador, porque van a ver que en inicial estamos trabajando con el desarrollo de los comportamientos de autoprotección, el conocimiento del propio cuerpo, el respeto por la intimidad, el trabajo sobre los juegos, ¿no? O sea, el conocer qué se trabaja en cada uno de los niveles, que creo que puede hacer que nos acerque, ¿no? A la familia y a la comunidad en este trabajo más comunado. Si alguien vio alguna señal es porque estamos diciéndole a los peques de acá de la casa que hagan silencio. Me Y encanta. sobre el tema de las familias, hay una reflexión muy interesante de Sabina García, que habla sobre eso.
de cómo el equipo directivo acompaña la enseñanza de la ESI y cómo las familias tienen que interiorizarse en esto de qué se enseña, ¿no? Que no son ajenas a eso. Así que... Y qué mejor que trabajar con las familias, ¿no? sí. Hay alguien que quiere saludar. Solamente le vas a decir que diga hola, nada más. Decirlo nada más. Es así, es una cosa. Porque otra de las cosas que también estuvimos reflexionando es sobre la cuestión de identidad, que los niños aparezcan en las cámaras y demás. Así que es muy interesante lo que nos aportás de la interseccionalidad, ¿no? Y que también al final terminamos chocando. Así que bueno, que también las preguntas que hay gente inquieta también que está curiosa. Está perfecto. Y ¿Cuánto dar la más? palabra, a los niños, niñas, niñes, tiene que ver con la educación sexual integral, por supuesto. Ay, mi vida. Y valorar la afectividad también. Sí. Sí, sí, sí. Así que bueno. Sí. Son 12. Son dos. Sí, 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 Este es sí. el más intenso. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos en esta reflexión. Te esperamos nuevamente para seguir reflexionando, para contarnos acerca de estos temas y de todo lo que se avance desde la Dirección de Educación Superior también, porque eso es súper importante. Sí. Hubo muchas jornadas de formación docente y también hay algo que es muy importante, es que los docentes que se están formando en estos últimos tiempos están formados en eso. Entonces ya es un cambio radical. Sí, sí, tal cual. O sea, la formación docente inicial se está, digamos, se está cursando en muchos espacios, ¿no? El espacio de definición institucional, ESI, en las nuevas carreras va a ser una de las unidades curriculares y además está habiendo una gran oferta de formación docente permanente en ESI. Entonces, bueno, el aliento es a seguir formándonos. La ESI es siempre en movimiento, o sea, además de ser con otros y con otras, con otros, es en movimiento. Las problemáticas o las discusiones, los debates, las disputas que tenemos hoy, probablemente, digamos, en 5 años sean otras. Entonces, la formación debe ser, tiene que ser permanente y con otras. ¿Sí? Nunca hay no hay un techo, no hay un límite. Tenemos que seguir formándonos por nosotras mismas, porque yo creo que, como dice Mirta Marina, nos hace mejores personas a cada una de las que trabajamos en ESI y también, por supuesto, siempre amplía derechos. ¿Sí? Eso. Una profe mía con universidad decía la vigilancia epistemológica de nuestro objeto de estudio. En este caso es la educación, ¿no? Y en este caso específico es la educación sexual integral. Así que bueno, muchísimas gracias, Sofía, por reflexionar en este día con nosotros. Te esperamos nuevamente. A vos, Adriana, un placer enorme y la mejor para vos. Gracias.